Muy buenas tardes, profesor y compañeros presentes que están viendo este video, espectadores. Al igual, hoy estaremos explicando sobre la educación oriental. A continuación, le daremos la introducción sobre qué es la educación oriental. Como siguiente punto estaremos hablando sobre la introducción sobre este tema muy bonito, el cual estaremos hablando sobre cinco países donde inculcan este tipo de educación. Y bueno, sin más nada que decir, comenzamos. La educación oriental se basa en el campo de estudio académico que abarca las sociedades y culturas, idiomas, pueblos, historia y arqueología del cercano Oriente y del lejano Oriente también. Últimamente se ha denominado más buen estudios de Medio Oriente y estudios asiáticos. Antes de pasar en el estudio de la educación, conviene señalar las diferentes existencias entre los pueblos primitivos y civilizados. Se ha dicho que aquellos carecen de cultura, llamándose salvaje o bárbaro, o confundiendo así la cultura con civilizaciones y cambios de civilizaciones, se necesita alguna forma de organización política, un estado o ciudad que rebasen la vida del clan o de la tribu. Y con las características aquí presentes, podemos hablar también de los ciertos rasgos comunes. En primer lugar, tienen una organización política, un Estado con el jefe supremo único, administración pública. En su segundo lugar, existen también esas clases de sociedades diferenciadas como lo de los guerreros y sacerdotes a la masa del pueblo trabajador. En tercer lugar, también surge en ellos escritura que fija el saber y una clase social, especies encargadas de su cultivo, la de los letrados, que unas veces se llaman escritores como en Egipto, otros mandarines como en China y otros brahmanes como en la India. Estas características hacen necesarias las organizaciones de la educación sistemática internacional y así surgen las escuelas y maestros y en algunos momentos una instrucción organizada. La educación en la India ha estado constituida esencialmente por tres núcleos de poblaciones: los aborígenes, asentados de los valles del Indio y el Ganges, los drávidas y de origen asiático y los arios de origen europeo. Aquellos que habían alcanzado ya cierto grado de cultura de carácter nómada hacia 1500, por lo cual la educación consiste en enseñar un conocimiento regular a todo lo largo de la vida y la fundación de la familia para la propagación de las castas. Como siguiente punto estaremos hablando sobre las características y doctrina. La sociedad y la cultura inundés. Estaremos hablando sobre las características de la sociedad y la cultura inundés. La formación de las castas cerradas, el sistema de las castas formadas como una pirámide social integrada por cuatro castas principales, de los abrahanes a los sacerdotes que se hallan en las cúpides de aquella, las castillas, los guerreros nobles y los isyavas o cultivadores y comerciantes de los subras dedicados a los trabajos más humildes. Como siguiente punto también estaremos hablando sobre la doctrina, que ya está un poco más extendida, que sería el primer punto. Todo lo que existe está sometido al sufrimiento.
Segundo punto, el origen de todo sufrimiento reside en los deseos humanos. Tercer punto, la desprensión de los sentimientos viene de la supresión de los deseos. Cuarto punto, la vida conduce a esta supresión, es la noble sendero octuplo, buen juicio, buena aspiración, buen hablar, buena conducta, buena vida, buen esfuerzo, buena atención y buena concentración. Esto conduce al nirvana, al cual no es total extinción del deseo, sino de los deseos fútiles personales, no válidos. La educación nacida del budismo era diferente del abrahamismo, en el sentido de que más espiritual, más íntima y, en cierto modo, más pasiva de renunciar a los bienes terrenos. Estaremos hablando también sobre la educación egipcia. La historia de la educación está condicionada en Egipto, como en todos los pueblos, por su cultura social y estructura, y además por sus especies circunstancias y geográficas. Egipto se halla enclavado, como se sabe, en el estrecho del largo del Valle del Nilo y está rodeado por desiertos y el mar. Allí se desarrolló desde la época prehistórica su civilización en una forma homogénea y continua, que duró más de 4000 años, es decir, el doble que nuestra civilización cristiana. Su posición geográfica obligó a sus habitantes a realizar continuamente trabajos para aprovechar las aguas del Nilo, que constituyó su principal fuente de riqueza. También las intrusiones más importantes en la educación oriental se daban en las escuelas superiores, que estaban en los templos y que retenían los alumnos hasta los 17 años. A ellos asistían, los preparaban para los cargos de escriba o otras funciones del Estado. Estaban abiertas a todas las clases sociales, pero preferiblemente asistían a ellas los hijos de las superiores, y en ellas señalaban todas las técnicas, artes necesarias para la vida del país, así como las normas de la administración. La educación hebrea. Si el pueblo hebreo no ha tenido un significado político tan grande como los pueblos anteriores, en cambio ha cumplido una misión de mayor trascendencia histórica al contribuir la base para crear religiones, una nacionalidad, el judaísmo y otras características universales, el cristianismo. En esencia, el pueblo hebreo fue un pueblo más religioso, teográfico, ya que estuvo gobernado y orientado por patriarcas, sacerdotes, rabinos y profetas. Esto, más que su significado racial, es lo que le ha dado a su carácter permanecer a través de la historia. Las características y importancia de la educación oriental. Como primero estaremos hablando de las características, se recibían de una educación muy inutelaria. De la memoria al piadazo se le ha reconocer en que posee el mayor número de partes posibles de la Talmud en la escuela del maestro Li, y explicaba la voz, los trazos, y los alumnos los aprenden de memoria. Y como la importancia aparte, la educación hebrea es como fundamentalmente religiosa. En esto se halla su esfuerzo y su debilidad. Su fuerza, porque dio a este pueblo una unidad y una permanencia que no ha tenido los pueblos anteriores. Su debilidad, porque cerró su horizonte y otras actividades
manifestando la vida y la cultura, aunque después se destacaban en ella sus miembros individuales. En conclusión, y como podemos ver, las diferentes formas de impartir clases fueron muy útiles para enseñar las primeras sociedades civilizadas figuradas de los pueblos llamados orientales, como lo son China, India, Egipto, Palestina, etcétera, que aún poseyendo cada característica peculiares presentando ciertos rasgos comunes, en primer lugar tienen una organización, la educación china. La educación se realizaba hasta los 7 años en la casa paternal. Después de los niños pasaban a vivir con un señor que se les enseñaba artes, guerra y la cortesía de la paz. Política en un estado con un jefe supremo único y administrada pública. La educación india estaba por lo general encomendada por los demás castas no brahmánicas a los maestros ambulantes que le daban enseñanzas en lugar de improvisados al aire libre, y se reducía a la lectura-escritura con el aditamiento de las fábulas y canciones tradicionales. La educación egipcia se desarrolló desde la época prehistórica, su civilización en una forma homogénea y continua, su duración más de 4000 años, es decir, el doble de nuestra civilización cristiana. La educación hebrea es uno de los métodos de enseñanza no sobresalieron, pero los hebreos particularmente, ya que como se les ha visto, sobre todo lo basado en todos los pueblos orientales, en los aprendizajes de memoria. Y como pudimos ver, la educación oriental está dividida en muchas partes, en muchas enseñanzas diferentes, que cada país, cada nación los hacía de diferente manera. Y bueno, espero les haya gustado esta presentación y su definición al cómo es la educación oriental. Muchas gracias.